Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecerle al vicegobernador de la provincia, Pedro Pesatti, esta invitación a que podamos recordar un hecho que normalmente decimos que son hechos históricos. Para nosotros, los patagónicos, los que vivimos en Viedma, capital histórica de la Patagonia, sin ninguna duda fue un hecho trascendente, porque que alguien está pensando un país diferente respecto a lo que significaba o significa el federalismo, y traernos a los rionegrinos esta noticia realmente fue, reitero, un hecho trascendente y que de alguna manera caló hondo en la discusión política del país. Imagínense que los celos de otras provincias también en aquel momento hicieron que hubiera distintas manifestaciones. Yo recuerdo muy claramente provincias como La Rioja, provincias como Santiago del Estero, que de alguna manera, si bien no objetaban directamente la decisión política del entonces presidente Raúl Alfonsín, sin ninguna duda ellos también, algunos por ser Santiago del Estero la cuna de la primera fundación argentina en aquel momento antes del virreinato, imagínense ustedes que eso marcaba una diferencia con la Patagonia. Y aquello de venir al sur, al mar y al frío, que decía Alfonsín, a nosotros nos llenó de orgullo. Y yo como peronista en aquel momento lo dije y sostuve dentro de la legislatura de la provincia de Río Negro, como presidente del bloque justicialista, la necesidad de que apoyáramos esta postura. Tuve algunas discusiones dentro de mi partido, me pareció que estas políticas de Estado y una política que cambiaba la matriz del interior del país. Imagínense ustedes lo que significa siempre aquel dicho que Dios atiende en Buenos Aires, nosotros poder tener en Viedma, en la Patagonia Argentina, la capital de todos los argentinos, era para nosotros fundamental. Representa fundamentalmente en aquel momento de que el interior del país tuviera preeminencia. No sé si la palabra es preeminencia, pero fundamentalmente tuviera la posibilidad de una discusión mucho más igual. La concentración del puerto, la concentración de la política, la concentración de las Fuerzas Armadas, a mí me parece que había que descentralizarlo. Por eso le doy la valía que tuvo y que sigue teniendo en el país. Hubo después algunas presentaciones, cuando yo era diputado nacional, hubo presentaciones, me acuerdo, por el entonces presidente de la Cámara, Domínguez, respecto a llevar la capital a Santiago del Estero. Bueno, yo me acuerdo que medio en sorna, pero medio en serio, le decía, mirá Julián, nosotros somos los primeros, a partir de una decisión política del doctor Alfonsín, que tenemos la posibilidad de tener la capital, que me parece que tiene no solamente el hecho político, sino también la geografía necesaria como para que se pudiera desarrollar una geopolítica distinta en la Argentina. Así que esos valores los seguimos manteniendo. Me acuerdo que después vinieron gente que conformaron el ENTECAP. Uno recorría, me acuerdo vino mucha gente, recorría de acá al Cóndor la posibilidad de que en el Llaverán se instalara fundamentalmente la ciudad administrativa, el haber incorporado a San Javier y Guardia Mitre dentro del ejido de lo que iba a ser la futura capital de los argentinos. Y imagínense, con el Río Negro, con Patagones, con el Océano Atlántico acá a 30 kilómetros, yo creo que hubiera sido, de haberse concretado, me resuenan las palabras del expresidente Alfonsín cuando planteó, si hubiera sabido lo que pasaba me hubiera ido en carpa. Y tal vez hubiera sido la realidad efectiva de un hecho político de trascendencia para todos los argentinos. A mí me parece que hay intereses que tienen que ver con los negocios, que tienen que ver con el puerto, que tienen que ver con el unitarismo que siempre desde la ciudad capital de todos los argentinos, y yo siempre hablo con orgullo de lo que es Buenos Aires, me parece que no alcanzaron a ver no solo la intención política, sino la trascendencia que hubiera tenido para todo el país que Viedma hubiera sido la capital de la República Argentina. Hubo mucho movimiento, hubo la creación de algunos barrios, pero nos llamaban por teléfono, me acuerdo de las distintas legislaturas, fundamentalmente de la Patagonia, un poco con sana envidia, porque habíamos sido receptores de
de una novedad que impactó, reitero, muy fuertemente, no solamente en la política, sino fundamentalmente en la ciudadanía y quienes vivíamos en la Patagonia orgullosos de haber recibido este hermoso presente político. Hay un hecho que yo lo cuento medio risueñamente, que tuvo que ver el día que Alfonsín vino a Viedma, cuando ingresa a las puertas de la legislatura. Adalberto Caldelari, que era el presidente de la Cámara, me invita como presidente del bloque justicialista a recibirlo. En el protocolo de aquel momento había comisiones de exteriores e interiores, y en la exterior me toca estar a mí junto, si mal no recuerdo, Esteban Rodrigo, el presidente del bloque radical. Cuando el doctor Alfonsín ingresa a la legislatura, abre la puerta, dice: qué hermoso día. Y aquella impronta de mi juventud, con mucho menos años y mucho más pelo, le digo: doctor, es un día peronista. Y me acuerdo que risueñamente me contesta el doctor Alfonsín: estos peronistas están por todos lados. Así que son cosas lindas de la política. Hay otro hecho que quiero significar en esta entrevista que tiene que ver con la llegada de Antonio Trócoli, por entonces ministro del Interior, del expresidente Alfonsín, junto con senadores de distintas fuerzas políticas, entre ellos en aquel entonces joven senador Fernando de la Rúa. Y hacía referencia hace un ratito a buscar en el diario de sesiones cuál fue mi discurso en aquel momento en la legislatura de la provincia de Río Negro apoyando este tema. Y me acuerdo que hablaba de la posibilidad de reivindicar, de que viniera la Patagonia, reivindicar un sentido federalista en esta decisión política. Hice una observación que a mí me parecía un poquito fuera de lugar por ahí, algunos disertantes que tuvieron en ese momento, en ese día. No fue el caso del doctor Alfonsín, que hablaban de un tercer movimiento histórico. Entonces yo decía que este hecho político tenía que trascender a los partidos políticos, sin quitarle significado, ni historia, ni mucho menos. Y hice la observación en aquel momento de esa naturaleza y siempre he sido tremendamente respetuoso de la opinión de todas las fuerzas políticas, porque en definitiva son los partidos políticos los que en esencia le dan sentido a la democracia, a la participación y al respeto de la voluntad popular. Me da la impresión, estoy convencido, decía Alfonsín, usted utilizaba la palabra estoy persuadido. Bueno, yo estoy convencido de que hubiera significado una matriz distinta de lo que significan las economías regionales, el desarrollo fundamentalmente también del mar argentino. Imagínense, nosotros los rionegrinos tenemos más de 440 kilómetros de costa, lo que significa la costa atlántica de toda la Patagonia, el desarrollo, las riquezas que tiene nuestro mar epicontinental argentino, la cercanía que hubiera sido para nuestras queridas Islas Malvinas, que siempre reivindico que fueron, son y serán Argentina, la Sangui, la Georgia. Me parece que hubiera tenido un significado mucho más importante y más integrador para todos los argentinos. Que lo juzgue cada uno. Me acuerdo haber sido integrante de la comisión especial de la legislatura de Río Negro. Fue presidente Jorge Carrasco, un coterráneo correligionario, y quien les habla fui vicepresidente de esa comisión, y siempre tratamos de que la ciudad tuviera una impronta patagónica. Estoy hablando fundamentalmente de los hechos de cómo se iba a conformar esa tremenda ciudad administrativa en nuestra zona. No mucho más que eso, pero reivindicando siempre el hecho político del traslado de la capital. Seguramente cuando termine acá voy a ser recibido por el vicegobernador. Le voy a mostrar, si me permiten, se los voy a mostrar a ustedes también, algunas fotos de aquel momento, ¿no? No sé si lo alcanzan a... Ahí es el hecho que les conté, la anécdota con el doctor Alfonsín. Posteriormente tenemos una foto con el entonces ministro del Interior, Antonio Trócoli, con quien estuvimos hablando mucho de política en aquel momento, y en la última, cuando hago la locución que apoyo desde el bloque peronista la decisión política del doctor Alfonsín del traslado de la capital. Es indispensable crecer hacia el sur, hacia el mar y hacia el río.